Muy buenos días, amigos que nos escuchan por este medio. Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios por un día más de nuestra existencia. Paz a vosotros, mis amados hermanos, de este hermoso y bendecido grupo edificados en la palabra. Nuestro eterno Padre Celestial sea con cada uno de nosotros. Amados hermanos, les suplico que nos unamos en oración. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre, en esta hermosa mañana venimos delante de tu divina presencia. Humildemente, mi Padre, a darte honra por medio de tu santa palabra. Padre, te pido que seas tú, mi Dios, sellando nuestros labios cada mañana, Señor, en cada reflexión. Perdona nuestros errores y equivocaciones, mi Padre. Solo tú puedes quebrantar todo corazón, mi Dios. Te pido, mi Padre Celestial, que me llenes con tu Santo Espíritu. Necesito de ti, mi Dios. Sin ti nada soy y nada puedo ser, Padre. Dame sabiduría, entendimiento, discernimiento para llegar a la profundidad de tu bendita palabra. Me abandono en tus divinas y poderosas manos, mi Dios. Pido que me guíes, mi Dios, en este momento. Seas tú, Señor, guiando mis labios. Que cada palabra, Señor, que pronuncie, sean, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos en la primera semana de este mes con el lema principal, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, con el subtema, los testimonios de la revelación de Jesucristo. Para hoy, lunes 4 de septiembre del 2023, nuestra reflexión lleva por título, mis hermanos, Jesús, la luz del mundo. El testimonio especial de Juan el Bautista. Jesús nos dice, mis hermanos, la luz del mundo. Amén. Nuestro texto base lo encontramos en el Evangelio según Juan, mis hermanos, en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Y nos dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mis hermanos, esta persona que era un testimonio, mis hermanos, que era un testimonio muy especial de nuestro Señor Jesucristo, era Juan el Bautista. El único propósito de Juan en la tierra era el de ser testigo y dar testimonio de la luz del mundo. Su propósito constituye un ejemplo dinámico para todo creyente. El propósito del creyente, mis hermanos, es dar el mismo testimonio que Juan dio de nuestro Señor Jesucristo, y dando a entender que Jesucristo es la luz del mundo. Nos dice un hombre enviado por Dios. Pero cuando leemos el versículo dice, hubo un hombre. Al escuchar nosotros cuando dice hubo, nos está dando a entender que lo que va a ser relatado va a ser sobre la vida de este hombre. Así como nosotros cuando contamos una historia decimos hubo una vez, y de ahí sigue la narración, ¿verdad? Así está aquí en este versículo, cuando dice hubo un hombre, mis amados hermanos. Cuando nos dice hubo un hombre enviado por Dios,
¿Quién era este hombre, mis hermanos, enviado por Dios? Vamos a ver un poquito de su historia. Su padre fue Zacarías de la clase de Abías, mis hermanos. Su madre era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Señor. Mis hermanos, Elizabeth era estéril y de edad avanzada, igual que Zacarías. Aunque nos pareciera raro, mis hermanos, pero él oraba por un hijo. Y entonces, estando Zacarías ejerciendo el sacerdocio delante de Jehová, le aparece un ángel a la derecha del altar del incienso. Zacarías, mis hermanos, se turbó y se sobrecogió, le dio temor. Pero el ángel le dijo que no temiera, porque su oración ya había sido oída. Y le dice, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, que en hebreo quiere decir Jehová ha hecho gracia, hermanos. Eso significa el nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de nuestro Dios. Mis amados hermanos, Juan el Bautista era un hombre con una gran misión, una misión extraordinaria. En las palabras de Jesús, mis hermanos, donde el capítulo 7 de Lucas, versículo 27 y 28, vemos que nos dice, este es de quien está escrito, dice Juan, ¿verdad? Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño es el reino de Dios. En el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Perdón. Mis hermanos, vemos la gran importancia no solo de su ministerio, sino de su persona también. Cuando nos dice vino al mundo, nos da a entender que su nacimiento, su vida y su tarea, mis hermanos, habían sido bien ya planificadas. No fue que alguien se levantara entre el pueblo para ejercer tal tarea, mis hermanos. Juan había sido enviado por nuestro Dios. ¿Para qué fue enviado? O sea, ¿para qué vino? Vino a dar testimonio de la luz, mis hermanos. Mis amados hermanos, Juan Bautista vino como testigo del cumplimiento del plan de Dios, del ministerio del Mesías tan esperado, mis hermanos. Y de la misma palabra de Dios habían sido profetizadas ya. Figuran muchos pasajes bíblicos, mis hermanos, pero más allá, Juan el Bautista, él dio testimonio de la luz. Amén. ¿Quién es esa luz, mis hermanos? Según las Sagradas Escrituras, vemos que esa luz, lo vemos en Juan 8:12, vemos que Jesús, la luz del mundo. Pero leamos el versículo. Y nos dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Lo leemos también en este mismo capítulo, en los versículos 4 y 9, que Jesús es la luz.
El apóstol Juan, el escritor de este evangelio, así fue como identificó a Jesús, mis hermanos, la luz como la luz del mundo, porque era la manifestación visible de la vida, la cual vino a salvar a todo el mundo de la condenación por el pecado. Mis hermanos, cuando nos dice vino para dar testimonio de la luz es algo que testifica por sí misma. La luz de Cristo, pensaríamos nosotros, no necesita testimonio de hombre. Pero, mis hermanos, hay quienes sí lo necesitan, aquellos que están en tinieblas. El designio, o sea, intención, plan o propósito de este testimonio, mis hermanos, era a fin de que todos creyeran por él, es decir, por medio de sus predicaciones. No debían de creer en él, sino por medio de él, creer en Cristo. Mis hermanos, si nos damos cuenta, perdón, inmediatamente se nos previene para que no confundamos a Juan el Bautista con la luz de la que veíamos, que a la luz, con la luz, perdón, de la que veía, la que venía a dar testimonio, porque no hay otra palabra después. Luego nos dice, no era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. En el versículo 8, mis hermanos, siempre que el apóstol Juan habla de Juan el Bautista en términos elogiosos, siempre muestran interés en poner a Cristo en un lugar mucho más elevado. Hermanos, si nos damos cuenta, Juan el Bautista era un hombre grande como profeta del Altísimo, pero no era el Altísimo, tampoco era la luz. En Lucas 1:76 leemos cuando Zacarías le dice al hijo, Zacarías le habla a su hijo y le dice, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para prepararle sus caminos. Qué bendición. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 79 nos dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Lo que les decía, mis hermanos, que por eso es de que necesitaba un hombre, ¿verdad? Porque había muchos que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, dice su palabra, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Ese era el propósito de Juan el Bautista, siervo y mensajero de nuestro Dios. Como hemos leído, no fue enviado, mis hermanos, por un hombre. Es enviado como embajador de Dios. Juan el Bautista tuvo un papel específico, encomendado por Dios, mis hermanos, para que fuera precursor de Jesús, que era el Mesías ansiado, un Mesías anunciado. Amén, qué bendición. Y si nos damos cuenta, él ya venía siendo anunciado ya por muchos, mis hermanos. Pero necesitaba, porque si Juan el Bautista era enviado por Dios, era muy diferente a los otros apóstoles. Pero no, él era especial y él fue el primero de los apóstoles, mis hermanos. El papel de Juan el Bautista, su sobrenombre lo dice, mis hermanos. ¿Por qué? Se deriva de su actitud como él bautizaba. Y él bautizaba a orillas del río Jordán, donde bautizó
a nuestro Señor Jesucristo, reconociéndolo como Hijo de Dios. El tema principal de su predicación, mis hermanos, de Juan el Bautista era arrepiéntanse. Eso es lo que él era su tema principal, arrepiéntanse. Era la predicación de Juan el Bautista, que está cerca al reino de Dios, dice. Eso lo leemos en Juan 3:2, mis hermanos. Es enviado de Dios, del mismo costado y corazón de Dios, un hombre de gran vocación, mis hermanos, y misión, con una gran responsabilidad. Mis hermanos, hay un versículo tan hermoso en 2 Corintios 4:6 y nos dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, pero Juan no era un hombre cualquiera, era un profeta de Dios, y como todo auténtico profeta, mis hermanos, había sido enviado por Dios. No debemos de olvidar que esta siempre es una iniciativa. Esta es una iniciativa, mis hermanos, que surge de nuestro Dios, no del hombre. Pero tal vez podemos preguntarnos, ¿cuáles eran las evidencias de que Juan era el auténtico profeta, mis hermanos? La respuesta nos la facilitan aquellos, mis hermanos, que le conocieron. Y muchos venían a él, nos dice su palabra en Juan 10:41. Y muchos venían a él, venían a nuestro Señor Jesús. Y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo o sea, de nuestro Señor, era verdad. Así, mis hermanos, que Juan el Bautista, al que el Señor Jesús describió como el más grande de los profetas, no hizo ningún milagro, sino que se caracterizó por hablar la verdad acerca de Jesús. Además, siempre evitó atraer las miradas de todos hacia sí mismo y las derivó hacia leamos, las derivó hacia Cristo, mis hermanos. Leamos 2 de Corintios 4:5, que nos dice, y esto es lo que todos nosotros debemos de hacer, mis hermanos, y nos dice, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Qué hermoso, es una gran llamada de atención que nos hace este versículo, mis hermanos. Con el fin de que todos creyeran en él, mis hermanos. Sin duda, estas son las características de un verdadero profeta de nuestro Dios. Mis hermanos, notemos también cómo el evangelista escoge sus palabras para hablarnos del ministerio de Juan el Bautista, y nos dice que Juan predica de Jesús. Sino que, no nos dice que Juan predica de Jesús. Veamos bien esto, mis hermanos, escuchen. Sino que daban testimonio de Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista, mis hermanos, no dice que daba testimonio de Jesús. Juan el Bautista no nos dice que Juan predicaba de Jesús. Qué hermoso,
mis hermanos, que Juan predicaba de Jesús, sino que daba testimonio de Jesús. La diferencia aquí, mis hermanos, radica en que se puede predicar de Jesús, no teniendo nada más que un conocimiento intelectual de él. Pero para testificar de él es necesario haberle visto, oído también. Sin duda, mis hermanos, el predicador cristiano debería ser ante todo un testigo de Cristo, que transmita lo que conoce de él, no solo porque ha estudiado acerca de él, sino porque mantiene una relación con él, mis hermanos. Ya hemos dicho que el evangelista introduce en su prólogo aquellos temas que luego va a desarrollar a lo largo del resto del evangelio, mis hermanos. Y aquí tenemos de ellos el testimonio acerca de Jesús. Es hermoso, mis amados hermanos, cuando nosotros llegamos a comprender la palabra de nuestro Dios. El evangelista hace una aclaración, mis hermanos. Juan no era la luz, sino que había venido para dar testimonio de la luz. Por supuesto, el hecho de que el verbo fuera la luz verdadera, mis hermanos, no hacía de Juan el Bautista una luz falsa. Lo que pretende es mostrar la diferencia, mientras que Jesús es la luz del mundo, mis hermanos, que alumbra a todo hombre. Juan no era más que una antorcha, que ardía y alumbraba. Eso lo vemos en Juan 5:35. Cristo es la luz original, perfecta, ante cuya brillantez, mis hermanos, cualquier otra luz palidece. Nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, del el trabajo que tenía Juan el Bautista, mis hermanos. Qué bendición, mis hermanos. Pero recordemos, mis amados hermanos, que para Dios no hay nada imposible, porque aquí ya lo hemos visto, que Zacarías y Elizabeth eran ya ancianos y sin hijos. Cuando Zacarías fue a ofrecer el incienso en el lugar santo del templo, mis hermanos, se le apareció el ángel Gabriel diciendo que tendría un hijo. Aunque inicialmente, mis hermanos, no creyó Zacarías al ángel, pero él es recordado como un hombre de fe piadoso, quien profetizó sobre su hijo y el Mesías venidero. Esto lo vemos, mis amados hermanos, en Lucas 1:67, lo pueden leer hasta el 79, mis hermanos. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, mis hermanos, diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y le dice a su hijo: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Hermosa lectura, mis amados hermanos. Les invito a que lo lean en Lucas 1, del 67 en adelante hasta el 79. Mis amados hermanos, aquí nos damos cuenta de esta gran bendición que tiene la palabra de nuestro Dios, como para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible, mis amados hermanos. Y es que les invito a que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios, mis amados hermanos. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Señor, de la mañana, venimos a darte infinitamente las gracias, mi Padre. A darte honra, Padre Celestial. Nos damos, Señor, nos deleitamos, Padre Celestial, con tu divina palabra. Gracias, Padre Celestial, porque si no la escudriñamos, Padre, no llegamos a saber nunca de lo que existe en tu palabra. Ese es un manual de vida, Padre Celestial,
que muchos lo hemos abandonado. Y quizás, Padre, perdónanos, Señor, que solo lo utilizamos cuando vamos a la iglesia, cuando tenemos algún culto, Señor, perdónanos. Pero te pido, mi Dios del cielo, que tú nos formes como el carácter, Señor, de Zacarías y de Elizabeth. Que ellos eran perfectos delante de ti, Señor. ¿Cómo no iban a tener ese hijo, Padre Celestial, si ellos estaban, Señor, cumpliendo tus mandatos, cumpliendo tus mandamientos, Señor? Ellos eran fieles a ti, mi Padre Celestial. Aquí nos das a entender, mi Dios, que tú, Señor, eres el que nos guías, Padre Celestial. Nos hemos dado cuenta, Padre, que también Zacarías, al no creer lo que el ángel le decía, se quedó mudo. Se quedó mudo hasta que naciera su hijo. Fue que él habló de nuevo al escribir en aquella tabla, Señor. Fue donde recuperó, Señor, el habla, porque así era tu mandato, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes misericordia de nosotros. Gracias, mi Señor, porque nosotros somos tan desobedientes, Padre Celestial. Y no es solo el no creer, Señor, sino que hay mucha desobediencia, Padre. Y aún así tú nos amas, Señor. ¿Qué sería de nosotros si nosotros fuéramos fieles a ti, Señor, cumpliendo tus mandamientos, tus estatutos, Padre Celestial, y siendo fieles a tu palabra? Solo aquí podemos entender tu grandeza, Padre Celestial, cuando te buscamos y somos fieles, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este amor tan grande que le tienes a cada uno de tus hijos. Te pido, mi Dios, que tú ilumines la mente, Señor, y guíes los labios de cada uno de mis hermanos que exponen cada mañana, Padre Santísimo. A mis hermanas de oración, Señor, te damos gracias, porque ellas interceden, Padre Santísimo. Tenemos esa comunicación contigo por medio de la oración, Padre. Nos alimentamos muy de mañana con ese manjar, Padre Celestial, de tu palabra. Y cerrando el día, Padre, tenemos esa comunicación contigo para darte gracias, Señor, de todas las bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como Zacarías y Elizabeth, Señor, obedientes a tu palabra, Señor. Bendice a mi hermano Edwin, Padre Santísimo. Te doy gracias, Señor, porque tenemos a este siervo tuyo, Señor, guiando este hermoso grupo. Sabemos, Padre Celestial, que no es porque nosotros querramos, es por tu divina y santa voluntad, Señor. Sabemos, Padre, que tú reinas dentro de este grupo. Tú eres el centro, Padre Celestial, y nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos para que tú nos guíes, Señor. Bendice a mis padres, Señor, que ya tú conoces, Padre, son ancianitos. Mi padre de 93 años y mi madre de 91. Te los pongo en tus manos, Padre mío. Y te pido también por toda la familia de mis hermanos, de este hermoso grupo y de nuestros oyentes, que tú seas con cada uno. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, te damos honra y gloria por medio de tu divina y santa palabra. Amén. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.